Estábamos dando en Efesios, pero hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a Filipenses. Un paréntesis, una pausa de Efesios. Y vamos a ver que está relacionado igualmente, porque bueno, está tocando un tema principal que es en común. Filipenses capítulo 3. Ya se acerca, falta muy... Filipenses capítulo 3 está después de Gálatas, Efesios y ahí está Filipenses. Son epístolas cortas, chicas, pero en mi Biblia es la página 832, por ahí. Pero todos tienen Biblias diferentes. 3. 3. 3. Filipenses capítulo 3. Se acerca la Navidad, ya falta muy poco para que acabe el año y ya va a comenzar un nuevo año. Y en mi caso falta muy poco para mi cumpleaños y cumplo yo también un nuevo año, más antes todavía. ¿Cuándo es su cumpleaños? 13 de noviembre. Ahora, este mes. Sí, falta 11 días. eso. Entonces, siempre me recuerdo cuando cumplo un nuevo año, cuando viene un nuevo año, es bueno recordarse cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos. Dimos en en Efesios 1, que Dios nos creó para la gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre y disfrutar de Dios para siempre. Y vamos a ver ahora en Filipenses 3 que también es lo mismo, es conociendo a Cristo, conociendo a Dios, quien es más precioso, más glorioso que todas las cosas que existen. Porque Cristo es más glorioso, Dios es más glorioso y Dios nos creó para dar gloria a su nombre al conocerlo personalmente. Y vamos a ver que ese era el propósito también de vida de Pablo. Pablo vivía para conocer la gloria de Dios, que se ve en Cristo mismo, porque Cristo es Dios. ¿Cómo conocemos al Dios el Padre? Conociendo a Cristo. ¿Cómo conocemos el amor de Dios el Padre? También mirando el amor de Cristo en el Evangelio, como vamos a ver más adelante en Efesios, capítulo 3. Pero hay muchas partes que dice eso y probablemente nosotros ya predicamos alguna vez eso. Josías creo que predicó algo así en la predicación pasada. Entonces, vivimos para conocer a Dios y tenerlo a Dios como lo más precioso, lo más hermoso, lo más glorioso que nosotros podríamos conocer. Cristo ya se acerca, falta poco para la Navidad y uno puede pensar, ¿cuál es el mayor regalo que un ser humano puede recibir? Cristo es el mayor regalo que cualquier ser humano puede recibir. Y conocer a Cristo es recibir a Cristo. Entonces, vamos a leer el versículo 2 de Filipenses que dice, capítulo 3, que dice, y vamos a leer hasta el 10 por ahora. Así dice, guardaos de los perros,
Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Padre Celestial, gracias por este pasaje que sigue todo el capítulo este. Es un capítulo que me gustaría memorizarlo y estudiarlo aún más toda mi vida, como varios capítulos de tu Biblia, de tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que vivimos para conocerte, que tú eres más precioso, más glorioso, más digno de gloria, honra y adoración que cualquier otra cosa que pueda ofrecernos este mundo y que nuestra propia gloria. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu iglesia, recibir tu palabra. Gracias por esta oportunidad de predicar y tener comunión este domingo con mis hermanos que también han sido salvos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. En el versículo 2 comienza diciendo 3 veces la palabra guardaos. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo escribía estas cartas siempre considerando que había peligro de personas que tenían falsa doctrina que entraban dentro de la iglesia o de afuera. Y estaban los judaizantes, personas que querían obligar a las personas, a los que eran gentiles y se habían convertido, y a todos, a seguir cumpliendo los ritos de la ley judía. Querían obligar a que sean circuncidados, que cumplan las fiestas, que no coman ciertas comidas como los cerdos. Justo hablábamos de eso, porque Romanos habla algo de eso. Y entonces ellos creían y decían, no, uno no puede estar bien con Dios. Y le ponían de abajo a los otros, si no seguís todos estos ritos, esto haces lo otro, lo haces esto, lo otro, y cumplís estas leyes, estos de ritos judíos. Y entonces ahí justamente José predicó seguramente varias veces y muy bien de Gálatas,
que hasta un Pedro fue influenciado por estos judaizantes. Cuando llegaron, dejaron a los gentiles y no vamos a estar con esto. Y entonces Pablo se indignó tanto que habló y les dijo que eso era de condenar. No estaban viviendo de acuerdo al evangelio. Entonces Pablo, algo parecido en Filipenses, le dice, guardaos. Cuando estaba viviendo en Rivera, en Uruguay, me acuerdo que en la época de coronavirus, mamá en las llamadas me decía, cuídate, no andes allá en el público con montones en el centro, allá en Rivera, con Santana de Libramento, porque en los free shops se juntan muchas personas, están todas juntas así. No vayas a ese lugar, no vayas, anda en un lugar donde están más alejados. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que ir al centro, ¿no? Porque ahí tendría que pagar la cuenta de luz y otras cosas. Entonces, cuando iba al centro yo veía en el mismo, donde está la Plaza Internacional, donde está lleno de personas siempre, no, es cierto que mamá me dijo que tengo que cuidarme con la máscara, en vez de andar ahí, en ese lado de la cuadra donde estaba un montón de personas y me desviaba para ir por otro lado. Entonces, ahí mamá me ayudaba a ser más prudente. No juegues, si vos sabés que hay coronavirus, no vas a estar libremente con un montón de personas abrazado o ahí juntito, porque también hay que ser prudentes, ¿no? Entonces, justo en ese tiempo prediqué este pasaje y yo me acuerdo que había relacionado esa palabra guardaos. Nosotros tenemos que guardarnos, estar vigilantes de las falsas doctrinas y la doctrina esa de los judaizantes. Nosotros tenemos que estar atentos y guardarnos, porque puede haber personas de cualquier lugar y hasta nuestra propia carne nos inclina a ser judaizantes. Y capaz que a veces aún es tan imperceptible que ni lo notamos. Y a mí me pasa y a nosotros nos puede pasar que quedamos medio de repente, pensamos algo de manera judaizante. O otro podría decir legalista. Entonces ahí dice, guardaos. Tenemos que estar vigilantes. Guardaos de los perros. Acá Pablo utiliza una palabra que para los judíos era un insulto prácticamente. Era llamar a los gentiles, los llamaban perros. Pero acá Pablo da vuelta la moneda y llama a estos judaizantes, les llama perros. Es como que da vuelta la moneda. En vez de llamar a los gentiles así, les llama a los que quieren judaizar, a los que quieren que sean legalistas. Y acá otra vez dice, guardaos de los malos obreros. O sea, ellos sobraban y ellos querían hacer muchas cosas, pero eran malos, no eran buenos obreros. Y acá dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso es muy duro, y Pablo está diciendo, digamos, un sinónimo probablemente de la circuncisión, que ellos querían obligar a los otros a circuncidar, pero él ahí utiliza una palabra más chocante, no dice así circuncisión, sino dice de esta manera, con secuencia de descripciones que no son lindas. Muchos dicen, no, Pablo no le decía todo, no era tan como Juan que decía mijitos todo el tiempo, sino cuando era necesario y cuando unas personas que estaban viviendo mal y estaban yendo contra la iglesia, Pablo decía, bien, estos son personas incrédulas, no conocen a Dios, estos son, a este nivel decían, perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, son personas que hay que guardarse, estar atentos. No porque una persona diga, Dios
o diga cosas bíblicas, o diga un versículo, o toda la Biblia de memoria, o todo el Pentateuco, como muchos judíos sabían de memoria el Pentateuco, significa que realmente sean hijos de Dios, no significa que realmente sean buenos. Y entonces, ¿por qué hay que guardarse? Porque puede ser contagioso, como el coronavirus. Puede venir uno así y dice, ay, vos, ¿qué? ¿Vas a esa iglesia? ¿Qué? Vos no haces nada en esa iglesia. ¿Qué? A ver, ¿cuánto predicaste? ¿Cuánto salvaste vos? En la realidad no salvamos ninguno nosotros. Y entonces te vienen y te quieren judaizar, te quieren que vos seas como ellos, pero en realidad hay que guardarnos de esas personas. Lo mismo que los hermanos de Filipo, la Biblia dice que, y el mismo Pablo inspirado, con palabras inspiradas, dice, guardaos, tenemos que estar atentos. Y el mismo, puede ser que no venga ninguno de otros lugares, puede ser que nosotros mismos, por nuestra carne, piensemos así y de, ay, mira, yo acá no hice esto, yo no hago lo otro, mira que yo soy el peor de todos y eso así. Y nunca vas a la cruz de Cristo donde Dios te da la gracia. Se queda en la condición caída, pero no va a la provisión divina. Sí, tenemos que saber que estamos en una condición caída, que somos pecadores, que no podemos salvarnos, que si Dios nos mira en nuestra propia justicia, estamos condenados. Pero esa condenación que tenemos en nosotros mismos nos lleva a Cristo y Cristo nos dice, en mí sos justo, en mí sos acepto, en mí podés seguir creciendo. Sí, hiciste mal esto, pero estás en la carrera de la fe y vas a crecer, vas a seguir creciendo, no porque vos eres alguien, sino porque Cristo murió y resucitó y ascendió, y Cristo es tu vida, Cristo es tu justicia, y en Él tenés que confiar, no en ti mismo, sino en Cristo. Entonces, guardaos, porque puede ser contagioso como el coronavirus. Estar vigilante, lavarse las manos, mejor dicho, ponerse la armadura de Dios, que es la verdad de Dios, que justamente el yelmo, creo que es de la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Poner la armadura que no es nuestra, sino que es la armadura de Dios, que no es por nuestros méritos, de nuestra sangre que nosotros ganamos, sino la sangre de Cristo que fue derramada una vez para siempre. Porque es la armadura de Dios, el poder de su fuerza, no el poder de nuestra propia fuerza. Pablo nos decía, lucho trabajando con el poder que encuentro en mi propia voluntad, con mis músculos. Ahí exagero un poco. No, Pablo decía, trabajo luchando según el poder de la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Dije con mis palabras, pero es algo así. Entonces, según el poder de Dios, no según mi poder, no es según mis méritos, que yo con mi inteligencia, yo digo, es lo mejor para mí porque yo soy inteligente hacer esto. No, es más que eso, es porque Dios me da la gracia y el poder por el Espíritu Santo, porque Cristo murió y resucitó para darme su vida. Entonces, guardaos, porque Satanás, no solo el mundo o las personas que están engañadas en eso, sino también nuestra propia carne, pero también Satanás, porque justamente recordamos la armadura de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Tenemos una lucha espiritual donde no solo actúan personas, sino más allá, detrás de las personas, están demonios, están seres espirituales. Sin embargo, no tenemos una armadura humana de nosotros mismos. Tenemos la armadura de Dios que Cristo compró con su propia sangre. ¿Por qué? Vemos en el Antiguo Testamento que el que se vistió la armadura es Dios.
Dios es el que se viste la armadura con el yelmo de justicia. Dios es el que peleó la batalla. Cristo es el que murió, resucitó y venció. Y nosotros recibimos la armadura que no es nuestra, sino es de Dios. Y con la armadura de Cristo, de Dios, que es Cristo mismo, porque también la Biblia dice vestidos de Cristo, porque la armadura de Dios es Cristo, es lo que Cristo hizo. Con esa armadura nosotros podemos estar en una posición donde que ni aún los principados y potestades nos pueden tambalear de la fe. Ninguno de los principados y potestades nos pueden quitar esa armadura porque Dios la compró con su propia sangre. Porque es la armadura del poder de Dios. Ahí me estoy desviando de este pasaje y ya estoy yendo de vuelta a Efesios. Pero guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo que nos hacen desviar de la vista de Cristo a nosotros mismos. Lo que yo, al ego, lo que dice en griego ego es el yo. Entonces ahí Pablo dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. En el versículo 3, después de que dice guardaos 3 veces, dice, porque nosotros somos la circuncisión. No son la circuncisión estos que los obligan a ustedes a circuncidar, sino los que tienen a Cristo, los que creyeron en Cristo y tienen a Cristo morando en su corazón. Como Pablo en Romanos capítulo 2 dice, Romanos capítulo 2, versículo 28. No sé si Josías, ¿quieres leer? Gracias. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el 29, gracias. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Dios, cuando vino Cristo, murió y resucitó, Él fue partido, Él fue crucificado. La ira de Dios fue sobre Él y Él resucitó en nueva vida y ascendió a los cielos. Para que nosotros ahora, los gentiles, los que no somos circuncidados externamente como los judíos que hicieron esa operación, nosotros seamos circuncidados pero del corazón. Donde nosotros morimos al dominio del pecado. Morimos porque la circuncisión representa a eso. Donde Cristo fue partido y recibió la ira de Dios en nuestro lugar para que nosotros, los que creemos en Cristo, seamos circuncidados del corazón. Entonces Pablo les dice, no, ellos, los que les quieren obligar a ustedes a hacer los ritos judíos, ellos no son en realidad los de la circuncisión. Nosotros somos los de la circuncisión. Y acá dice, ¿quiénes exactamente? Leemos el versículo 3 que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos malos obreros no sirven a Dios en el espíritu, no sirven viendo a Cristo como su única gloria, sino que sirven confiando en la carne, confiando en sí mismo, confiando en yo hago esto, yo me circuncidé, yo sigo los ritos, yo hago esto, yo como esto, como todos los judíos que nosotros no comemos cerdo como esos gentiles. Nosotros somos así, yo hago esto, yo esto. Entonces ahí, no, nosotros no somos así. Nosotros somos los verdaderos de la circuncisión, los que en espíritu,
espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿En qué confiamos, hermanos? A veces somos tentados en confiar en nuestras propias obras, en nosotros mismos. Yo hago esto, yo. Pero Dios dice, tu confianza debe estar en Cristo. Tu gloria debe ser Cristo. Tu gloria no debe ser el yo mismo. ¿Y cómo vemos esto? Pablo sigue explicando qué significa esto. Y vamos a ver qué significa con más detenimiento esto. En el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Pablo le dice a los que están recibiendo este mensaje, a creyentes, porque creyentes escuchaban esto como nosotros somos creyentes. Si vos crees, hermano, si vos crees que tienes en algo de confiar en tu carne, en ti mismo, yo tengo mucho más que vos. Yo podría gloriarme más todavía. Y entonces empieza a decir lo que sus méritos, digamos, o sus obras, o su posición de alto grado, digamos, que tenía Pablo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, los fariseos eran la secta más legalista, que seguían, 600 y pico de reglas y querían cumplir a rajatabla. Muchos de los que le acusaban a Cristo eran fariseos. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Entonces le acusaban con cosas así, porque tenían reglas. Tenés que cumplir esto, lo otro. Ahí recién Dios te va a amar o aceptar. Pero en realidad, si seguían por ese camino, estaban bajo maldición. Nunca iban a ser aceptados por Dios, porque Dios es perfecto. Entonces Pablo le dice, bueno, si quieren confiar en sí mismo, en la carne, en lo que ustedes hacen o lo que son, bueno, yo mucho más. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Tanto cumplía Pablo, dice que aventajaba a muchos. Eso dice en otra epístola. Él estaba en la cúspide de la secta de los fariseos. Estaba en lo más alto que podría estar uno. Tanto que ninguno de sus otros amigos fariseos, amigos entre comillas, le podía apuntar el dedo. Eso es irreprensible, es alguien que no se le puede agarrar por el mango y decir, vos hiciste esto, mira. Es podríamos decir algo metafórico, si se le explica así, ¿no? No se le puede acusar con el dedo, mira, vos no comiste la comida el otro día sin lavarte las manos, No, entonces no le podían acusar en nada a Pablo. Pero Pablo, en la gracia de Dios, se dio cuenta que nada de eso, del yo esto, le podría hacer justo, aceptado, amado por Dios. Y Pablo está dando su testimonio para mostrarnos que debemos guardarnos de las personas que quieren hacernos desviar la vista a nuestra confianza y gloria que es Cristo. Hoy en día, muchos pueden gloriarse, podemos gloriarnos de cualquier cosa. Yo soy argentino.
donde hay dos mejores del mundo, Messi y Maradona. Yo nací en una familia cristiana. Sí. Mira, yo predico la Biblia. Mira, yo hago esto, lo otro. Pero nada, absolutamente ninguna obra que nosotros hagamos, o nada de lo que nosotros hayamos nacido, como soy hijo de personas que son creyentes o otras cosas, nada de eso nos puede salvar. El único que nos salva es Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas de egolatría, del yo. Mírenme a mí que yo hago esto. Miren, yo esto. Mírame Dios, ¿cómo hago esto? Todo lo que uno entra a relacionarse con Dios por el yo, la gloria del yo humano, todo esto Pablo dijo, es pérdida. Todo esto lo estimo como pérdida. Todo lo que yo, mi propia gloria, mis propias obras, todo lo que yo en mí mismo soy, lo estimo como pérdida. Todo eso antes para mí era ganancia. En otro tiempo eso era ganancia. Ahora ya no más. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Y acá dice, por amor de Cristo. Cuando nosotros vemos a Cristo en el Evangelio, que murió por nuestros pecados para darnos la vida eterna, como regalo, gracia, regalo inmerecido. Y vemos la belleza de la gloria de Cristo en eso, que es el Evangelio. Muchas cosas que eran ganancia para nosotros se transforman en pérdida. ¿Cuántas veces predicamos de la conversión de papá? Cómo Dios cambió su vida. Así Dios cambia la vida de cada uno, cambió la vida de cada uno de nosotros. Y muchas cosas que eran ganancia para nosotros se transformaron como pérdida por amor de Cristo. El yo que reinaba nuestra vida, nuestra propia gloria, nuestro propio yo, ya no es nuestra ganancia. Al contrario, es pérdida. Ahora Cristo es la mayor ganancia. En el versículo 8 dice, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo tenía muchos años ya de apóstol, de creyente. Ya había vivido muchas cosas. Y Pablo decía, yo podría haber dicho, sí, yo soy apóstol. Yo prediqué a esto, lo otro. Hice montones de cosas. Y ahora tengo de qué gloriarme en mí mismo. No, Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo el yo de gloria humana es pérdida. Aún todavía, en este momento, Pablo estimaba todas las cosas. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 dice, hablando de los apóstoles, y yo trabajé mucho más que todos ellos.
pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Pablo reconocía la gracia de Dios. Si servimos a Dios, es por gracia. Es un regalo inmerecido. No es por nuestros méritos. Porque nosotros somos los de la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no en nosotros mismos. No teniendo confianza en la carne. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No existe nada en el mundo que se compare a Cristo y conocer a Cristo. No hay una excelencia más grande en todo el universo que conocer a Cristo. Y nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Y tenemos como fin, propósito de vida, conocer la excelencia de Cristo. Y Dios, todas las cosas ayuda bien para que le conozcamos más a Cristo. Y si Dios nos llama para ir con Dios, como a muchos les llamó, también es para estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor, dijo Pablo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y más adelante dice unos versículos, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. No hay ganancia más grande que Cristo. Cristo es el premio supremo, la ganancia suprema. Y cuando nosotros estemos en la eternidad, vamos a estar con Cristo. Y esta esperanza nos purifica, dice 1 de Juan 3. Tener esta esperanza de ver a Cristo nos santifica. Tenemos una esperanza futura. Pero hoy, en este mismo momento, estamos creciendo. Estamos prosiguiendo hacia la meta de conocer a Cristo aún más, de tener a Cristo como la ganancia suprema y de tener a Cristo como nuestra meta. Y así también ser más como Cristo por gracia. No por nuestra propia justicia o méritos que son en nuestras propias obras, sino por gracia, por Cristo. Porque Cristo murió y resucitó. Y el Evangelio es el poder en la vida cristiana. Cristo es el poder en la vida cristiana para la obediencia real por amor, para conocer a Cristo, para seguir avanzando en la carrera de la fe, con la esperanza segura de que Dios va a transformar nuestros cuerpos de la humillación nuestra, como dice en el versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque Dios nos asió, nosotros nos hacemos de Cristo. Porque Dios nos salvó y nos dio su gracia, nosotros también vamos y agarramos su gracia. Y tenemos a Cristo. Tenemos el conocimiento de que no hay nadie más glorioso que Cristo. El pecado todavía mora en nosotros. El pecado todavía actúa en nosotros. Es como esa ciudad que ya fue conquistada, pero hay una rebelión de algunos soldados que todavía faltan atraparlos, como la ilustración que dio Josías una vez de Romanos 7. Todavía el pecado está ahí, los remanentes del pecado. Y todavía nos tienta Satanás. Como sabemos que nos dice 1 de Juan. Pero el amor del Padre está en nosotros. El amor del Padre está en nosotros. Y como cantamos nosotros, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Sino la fe. La fe en el Hijo de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros del que está en el mundo. Y ese amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nosotros, como dicen Romanos, ese amor nos hace decir, no, yo quiero tener el Espíritu, el mismo Espíritu de servicio
en el cual se gloría en Cristo y tiene confianza en Cristo y en la obra que Él hizo. Y en esa confianza decir, todo es como pérdida. Absolutamente todo es pérdida. Porque la ganancia suprema es conocer la excelencia de Cristo. Cristo es más hermoso que todas las cosas del universo. Más hermoso que el oro más precioso. Más dulce que la miel. La palabra de Dios nos dice eso. Que Cristo es el mensaje de Dios. Cristo es el regalo de Dios. Entonces, ya se está terminando este año. Y es bueno recordar que fuimos creados para disfrutar de la gloria de Dios al conocer la excelencia de Cristo, al conocer a Cristo, nuestro Señor, y considerar todo lo otro como basura por amor a Cristo. Me acuerdo cuando mamá compraba cosas para nosotros. A veces compraba unos vasos y con diferentes colores. Y entonces le decía a Josías y a mí, ¿ustedes cuál quieren ustedes? Y entonces Josías era siempre más rápido. Yo decía, yo quiero el azul. Y agarraba el vaso azul. Entonces, a veces nosotros en la vida nos dan la opción de elegir dos cosas. Por un lado, metafóricamente podemos decir, de una mano nos pueden ofrecer un caramelo. Y por otro lado, las llaves con una casa hermosa, una mansión. Pero por nuestros ojos cegados, no vemos lo que representa esa mansión y vemos al caramelo más precioso. Y allí, eso pasa en nuestra vida. Pero Dios nos muestra, a veces el pecado está en una mano. Y vemos ese caramelo allí. Y no sabemos que ese caramelo tiene un veneno adentro del caramelo. Puede ser dulce al comienzo, pero después tiene un veneno que te hace mal. Y por otro lado tenemos lo más precioso y glorioso. Más grande que todas las galaxias del universo, donde no hay medida que se compare a Cristo, la razón por la cual fuimos creados. Y entonces nosotros no vemos, porque miramos con los ojos de la incredulidad y no con el anteojo de la fe en lo que dice Dios en su palabra. Y Dios dice que Cristo, seguir a Cristo, es más hermoso, más precioso, más glorioso que cualquier otra cosa. Y nosotros vivimos para ver a Cristo, para disfrutar de Cristo, para ver su gloria, para vivir y servir teniendo a Cristo como nuestra gloria y nuestra confianza, para seguir avanzando la carrera de la fe, para conocer más a Cristo. En el versículo 13 de este capítulo, Pablo dice, hermanos, 3 solo tiene 4 capítulos, pero bueno, capítulo 3, versículo 13. Ahí se ve 3:13, ahí se confunde. Ahí dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos imperfectos, todavía no conocemos completamente o la magnitud de lo que es Cristo. Todavía tenemos pecado nosotros.
Todavía no tenemos la consumación de la glorificación y la redención de nuestros cuerpos caídos. Todavía esperamos con una esperanza segura que Cristo va a cumplir lo que prometió. Pero avanzamos con fe en Cristo. Avanzamos hacia la meta, hacia Cristo, nuestra meta suprema. Cristo, que nos salvó y nos atrae para sí, para que seamos como Él. Seguimos. Sí, me tropecé allí. Sí, estoy avanzando de a poco. Sí, pero Dios se llama a seguir confiando en Cristo, seguir avanzando para conocer más a Cristo. Porque fuimos llamados con un propósito glorioso. Al versículo 8, que recién leímos, vamos a seguir leyendo, que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo es basura. Todo, algunos al analizar esta palabra se puede traducir como estiércol, como algo horrible. Entonces, todo, cualquier cosa que se compara con Cristo pierde su valor. Al menos que miremos las cosas con los anteojos de Cristo para dar gloria a Cristo. Todas las cosas pierden valor. Y en el versículo 9 dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo decía: sí, quiero tener a Cristo como mi ganancia suprema y lo he perdido todo. Todo lo que yo era, todo lo que yo tenía como fariseo, todo eso lo perdí. El mismo Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta cárcel domiciliaria en Roma, cuando escribió esta carta. Todo lo perdió para tener a Cristo su ganancia suprema. Y ser hallado en Él. Yo no quiero ser hallado en mí mismo, porque yo soy pecador y voy a pecar mañana. Pequé hoy, pequé ayer, y en mí mismo jamás podría ser hallado justo delante de Dios. Lo mismo decía Pablo. Pablo decía, en sí mismo jamás. Si Dios mira un solo segundo de él, si mira algo de él, Dios le condenaría y le enviaría al infierno para siempre. Por eso tiene que hacerse 100% en Cristo. No 50% en Cristo y 50% en Pablo. No, 100% en Cristo. 100% con la justicia perfecta de Dios, porque nuestra justicia, como dice Isaías, son trapos de inmundicia. Porque nosotros caímos. Por eso es ser hallado en Cristo o ser hallado fuera de Cristo. Dios te ama porque estás en Cristo, o no te ama. Te ama como una criatura domada y no como el Hijo de Dios. Pero si tú estás en Cristo, si tú confiaste en Cristo como tu justicia, eso significa que Dios jamás te deja de ver fuera de Cristo. Jamás te deja de ver Dios si no ve la cruz de Cristo primero. Como papá explicó muchas veces. Dios nos ve en nosotros mismos, o ve la cruz de Cristo para vernos nosotros, o ve a Cristo mismo resucitado. ¿Cómo tú quieres ser hallado? ¿Quieres ser hallado en, yo hice esto, yo hago esto, yo? ¿O quieres ser hallado, encontrado únicamente
en Cristo, en lo que Cristo hizo, que Cristo murió, resucitó y te da de regalo la vida eterna. Y un regalo no es algo que nosotros pagamos en cuotas. Un regalo no es algo que nosotros ganamos pagando dinero o trabajando para ello. Un regalo es algo que nos da gratis, justificados gratuitamente por la fe. Gratis. Y esa es la manera por la cual podemos conocer a Dios y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No intentando ser hallados en mis propios méritos y decir, yo hago esto, Dios, entonces dame eso, como un trueque con Dios. Yo hago esto, Dios, págame porque yo merezco por mis propias obras. No. La manera de tratar con Dios es, Dios, si yo hago algo, si yo te sirvo, tú, el Hijo es mi gloria y no confío en mis obras, en mi carne, sino en Cristo. Si yo hago algo es porque tu Espíritu me está dando la gracia. Si yo hago algo es porque tú me llamaste y me das la gracia, regalo inmerecido para vivir ese llamado. Si yo predico acá, es porque tú me diste la gracia de predicar acá. Si yo predico a alguien en la calle, no es porque yo sea alguien, no es por mis méritos, no es para ganar más amor o más gracia. Todo lo contrario, es porque Dios me ama y porque Dios me da gracia para hacer eso. Si yo estoy en la iglesia, sentado, escuchando el mensaje, no es por mis méritos, es porque Dios me ama y me da gracia, me dio su Espíritu para estar ahí. Toda la gloria la lleva Cristo. No tenemos ninguna gloria en nosotros mismos, sino que del comienzo hasta el final, Dios lleva siempre toda la gloria. Y la gracia es la que nos enseña a servir a Dios. El saber que Dios nos ama, el saber que Dios entregó a su Hijo para que sea nuestra justicia, el saber que Dios nos ve en Cristo. Es una motivación sublime para seguir creciendo en la gracia, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Aún en el peor momento de nuestra vida, cuando todo parece mal, cuando metafóricamente, como en los dibujitos, hay una nube arriba y en todo lo que hacemos parece que un rayo de lluvia está sobre nosotros. Cuando no vemos el sol porque parece ser tapado por las nubes. Aún en ese peor momento, Dios nos ama. El sol de la gracia de Dios está en su lugar. Y aún en ese momento, Dios nos está sosteniendo. Aún cuando Dios nos disciplina, lo hace como un padre que nos ama. Lo hace con amor. Hay una ilustración del hermano Bryan Chapell que cuenta, creo que de un pastor amigo, que su hijo, el hijo de ese pastor se había portado muy, muy mal. Entonces, este padre le dijo, ya hablamos, ¿no?, acerca de este tema, y si vos hacías eso otra vez, te tendría que disciplinar, ¿no? Entonces dijo, sí, tenés, papá, razón, vos me dijiste eso. Entonces ese pastor le llevó al padre, le agregó al hijo y le dio una palmadita para disciplinarle. Y entonces, después de darle la palmadita, el hijo le abrazó al padre y le dijo, te quiero mucho. Y entonces el padre se sorprendió y dijo, ¿qué? ¿Por qué me dice eso, mi hijo? ¿Por qué me dice te quiero mucho si yo recién le discipliné? Si le di una palmadita, entonces el padre desconcertado le dice al hijo, ¿pero por qué si yo recién te discipliné? Y entonces ahí el hijo le dice, porque vi por el espejo, porque había un espejo,
que a vos te dolió mucho disciplinarme. Y entonces ahí vio que su padre, cuando le estaba disciplinando, estaba lagrimeando porque al padre le dolía aún el disciplinarle al hijo, porque el padre ama al hijo y quiere lo mejor del hijo. Así es con Dios. Dios quiere que nosotros, si Dios nos disciplina, si estamos aún en una prueba horrible, Dios quiere en su palabra que recuerdemos. Dios nos ama y tenemos esperanza. Dios nos ama. Cristo murió y resucitó y demostró su amor. Tenemos esperanza gloriosa en cualquier circunstancia. Dios nos ama. Y si hay una prueba horrible, recordemos, Dios nos ama y todas las cosas nos ayudan a bien. Hace unos, 1 año, 2 años, murió mi gato. Y yo quería mucho a ese gato. Y aún en ese momento, cuando vos tenés a un ser vivo, un animal que vos amás, eso nos recuerda aún esa muerte que experimentamos y ver la realidad. Dios es más precioso que cualquier otra cosa en el mundo. Más precioso que mi gatito, que me reflejaba a Dios y veía la gloria de Dios en mi gatito. Pero Dios me ama. Y aún en el peor momento, cuando uno siente ese dolor por la muerte de alguien que amamos, o la enfermedad, o cualquier otra cosa, los dolores que hay en esta vida, en este mundo caído, Dios nos ama y nos recuerda que vivimos para conocer a Dios de amor, que nos ama y nos consuela, que nos abraza como un padre, con un amor mucho más grande que cualquier ser humano. Yo sé que mi padre me ama, y mi madre, pero me acuerdo cuando mis padres me decían, cuando estaba en el seminario en un mensaje, nosotros te amamos, pero Dios te ama mucho más. El amor de Dios es tan infinito que sobrepasa a todo. Y ese amor, en cualquier circunstancia que estemos, ese amor es como el padre del hijo pródigo que papá siempre predica, que está con los 2 brazos abiertos. Ese amor es el que te dice, aún en la peor circunstancia, te dice, yo quiero ir a mi padre que me consuela, que me abraza y me dice, te amo, te envié a tu hijo, te amo y quiero que conozcas que yo soy lo más grande, lo más supremo, que Cristo es lo más supremo y no hay nada más precioso en toda la tierra. Y todo el sufrimiento temporal no se compara con la gloria futura que tenemos en Cristo, la esperanza viva. No hay nadie más precioso, nadie más glorioso. Cristo es más hermoso. Vivimos para tener a Cristo como nuestro ganancia, como lo más hermoso, como lo más precioso. Él es el ancla, Él es la roca firme, Él es el castillo fuerte en cualquier momento de tribulación. Y Él es más precioso y más hermoso en los días donde no hay muchos problemas, y aún más en los días que hay muchos problemas. Como decía una canción que canta Steve Green en inglés, en la oscuridad brilla más. En la oscuridad brilla más la luz. Cuando estamos en momentos de persecución, en momentos de dura lucha, es ahí cuando Cristo, su consolación, su amor, su esperanza, brilla aún más potente. Cuando crecemos en la fe, cuando Dios nos abraza y nos muestra su amor diciendo, por su Espíritu Santo, te amo. Y tenemos gozo en la tristeza. Tenemos gozo aún entre las lágrimas, porque en Cristo hay esperanza. En Cristo tenemos una esperanza viva en el futuro donde no va a haber lloro, no va a haber más enfermedad y vamos a ver a Cristo, nuestra gloria para siempre,
con nuestros cuerpos glorificados y vamos a disfrutar para siempre de Dios. ¿Para qué vivimos entonces? Vivimos para conocer a Cristo, la excelencia de Cristo, lo más hermoso que podemos contemplar en esta vida y en la vida que viene. Padre Celestial, gracias porque nos amas. Gracias porque nos manifiestas tu gracia. Nos manifiestas que tú eres más glorioso, más hermoso. Y que tú nos consuelas aún en el peor momento. Por el poder de tu Espíritu Santo que nos llena de toda consolación y esperanza. Y creemos porque Cristo murió y resucitó. Gracias porque tú nos dices que somos justos y amados. No porque nosotros obramos buenas obras, sino por Cristo que murió y resucitó. Guárdanos de cualquier persona que anda en el mundo, de nuestra propia carne o de los principados y potestades, los demonios y este mundo caído que nos hace dudar del amor y la gracia de Dios, que nos hace dudar de nuestra esperanza, de la consolación de amor que tenemos en Cristo, que nos hace dudar de que Cristo es más glorioso y hermoso, que Cristo no se compara a nada en el universo, porque Él es la fuente de toda belleza real. Abre nuestros ojos cada día aún más para conocer tu gloria, para crecer y cada vez más apuntar hacia la meta y olvidarnos de todo lo que está atrás para proseguir a lo que está delante. Ir hacia Cristo, que es mucho mejor estar con Cristo y tener en esta vida a Cristo como nuestra mayor ganancia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.